Lo que no hay es una teoría unificada de por qué envejecemos y que podamos decir, el primer hecho es este, ¿no? Eso no hay. No sabemos cuál es la principal causa del envejecimiento de nuestras células, pero sí conocemos algunos mecanismos que las dañan. Los científicos investigan en diversas direcciones. María Blasco cree que envejecemos en gran medida por el desgaste que sufren nuestras células al dividirse. La principal causa de envejecimiento es la acumulación de daño en nuestras células. Este daño puede tener muchos orígenes. Uno de los orígenes que más claramente se ha demostrado es la pérdida de telómeros. Es uno de los daños identificados como causantes del envejecimiento, lo cual no quiere decir que no haya más daños, pero este es uno de los más claros. María es la madre científica de Triple, un ratón longevo que sorprendió al mundo científico. Fue concebido en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿Cómo lo presentaría, ratón longevo? Bueno, creo que es importante hacer una matización, que es que la eterna juventud no es lo mismo que la inmortalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para hacer este ratón realmente hemos tenido que hacer dos cosas. Por una parte hemos tenido que encontrar algo que confería eterna juventud, que es algo que mantiene a las células jóvenes eternamente, que es esta telomerasa, pero eso no fue suficiente, ¿no? Porque aunque uno sea eternamente joven, sí que va a seguir habiendo enfermedades como el cáncer. Muchas de nuestras células se dividen para regenerar los tejidos. Intentan copiarse de forma idéntica, pero a cada división pierden un poco de material genético. Como copias reducidas, cada copia de la copia pierde algo. Ese algo se llama telómero. Los telómeros son esenciales para proteger los cromosomas. Los cromosomas son estructuras lineales. Se ha hecho la analogía con el cordón de un zapato, y justo para que no se estropeen, no se deshilachen por el final, hay unas estructuras protectoras que se llaman telómeros, en el caso de los cromosomas, que serían equivalentes pues, al plástico que protege el final del cordón del zapato. De tal manera que conforme este plástico se desgasta, o conforme los telómeros se desgastan con el envejecimiento, es una de las causas de que se produzcan defectos en el material genético y se produzca el envejecimiento de la célula. Otra analogía clásica es la de la trenza. Los cromosomas formarían la trenza y los telómeros serían la goma que sujeta el extremo y evita que se deshaga. Con el uso, la goma cede. Con los años, nuestros telómeros se desgastan, se acortan y la trenza, el cromosoma, se deshilacha. Generamos una sustancia, la telomerasa, que los repara. Lamentablemente nos falta telomerasa. No logramos repararlos al 100%, así que nuestros telómeros se acortan a lo largo de la vida. Llega un momento en que la división celular es imposible y la célula muere. Según esta teoría, es muy importante nacer con unos buenos telómeros. Cuanto más largos más se vive, cuanto más cortos menos se vive, es algo que heredamos de nuestros padres. O sea, nosotros heredamos una longitud de telómeros de tal manera que si por algún motivo heredamos telómeros más cortos, y esto ocurre en algunas enfermedades humanas de envejecimiento prematuro, pues cada generación de hijos va heredando telómeros cada vez más cortos y van viviendo cada vez menos. María Blasco trabajó en el equipo de la Nobel de Medicina Carol Greider. Allí comenzaron sus investigaciones sobre la telomerasa, que culminarían en España con un experimento genético extremadamente complejo. La idea que pensamos es si somos capaces de aumentar de manera forzada, aumentar la cantidad de telomerasa en el organismo adulto, vamos a estar disminuyendo la velocidad de desgaste de los telómeros, ¿no? Y así tendríamos que ser capaces de alargar la vida de un ratón. En otras palabras, tendríamos que ser capaces de mantener a este ratón joven durante más tiempo, ya que sus telómeros estarían más jóvenes, más largos, y eso permitiría que las células se regeneraran más veces, ¿no? Y es un poco lo que hemos hecho. A la vez hemos tenido también que disminuir la probabilidad de que aparezca el cáncer, ¿no? Otros habían realizado el experimento, pero fracasaron en su intento. Al recibir una cantidad extra de telomerasa, los ratones desarrollaban tumores cancerígenos y morían prematuramente. La sustancia telomerasa o la enzima telomerasa es algo que confiere eterna juventud a una célula. Hace que sea siempre joven. Entonces, si la telomerasa es conferida a una célula normal, esto es algo bueno. Esta célula normal va a poder dividirse más veces y regenerar los tejidos más veces. Pero en nuestro organismo no todas las células son normales. Siempre hay alguna célula que ya tiene daño, alguna célula que es pretumoral.
Entonces, si a esta célula se le confiere telomerasa, vamos a hacer una célula que tiene daño también más joven, y esto puede dar lugar a la aparición del cáncer. Triple, el ratón triple transgénico, no ha desarrollado ningún tumor. Es un ratón que no solo vive mucho, sino que vive bien, sin cáncer. Es imposible alargar la vida de ninguna especie, y menos la de los humanos, si a la vez no se corrige también el problema del cáncer. María Blasco escogió un padre especial para su criatura, Super P53, un ratón con un escudo anticancerígeno, también nacido en el laboratorio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Su padre o creador es el científico Manuel Serrano. El ratón Super P53 es un ratón que es mucho más resistente al cáncer que un ratón normal. Y por lo demás, todo lo que hemos examinado y hemos estudiado es normal. Este ratón tiene potenciado, entre otros, el más famoso de los genes, P53, un policía asesino que vela por nuestra vida. P53 es un gen que pertenece a una familia que se llama genes supresores de tumores. Son los genes anticancerosos. P53 es uno de los más famosos, es uno de los más importantes. Y estos ratones Super P53 lo que ocurre es que tienen un poco más de expresión, un poco más de actividad del gen P53 que un ratón normal. Todos los mamíferos tenemos dos copias de cada gen. Tenemos una copia que procede de la madre y otra que procede del padre. Y por lo tanto todos tenemos dos copias de cada gen supresor tumoral. El ratón Super P53 es un ratón que tiene la copia materna, la copia paterna y una copia adicional que le hemos introducido nosotros. En lugar de ser un ratón con dos copias de P53, tiene tres copias. Antes de que hiciéramos estos animales, estos ratones Super P53, se pensaba que el aumentar la actividad de un supresor tumoral como P53 iba a tener graves efectos secundarios. Pero no fue así. Super P53 no solo vivió sano, también vivió un 15% más. Este ratón escondía un secreto de juventud que relacionó claramente el cáncer y el envejecimiento. Una sorpresa con la que nos encontramos al estudiar estos ratones Super P53 es que no solo no tenían efectos secundarios negativos, sino que tenían un efecto secundario que era que vivían un poco más, eran más longevos. Esto no era esperado, esto fue una sorpresa, y esto ha iniciado una línea de investigación que yo creo que es muy interesante, que es la relación entre los genes que nos protegen del cáncer y los genes que nos protegen del envejecimiento. En cierto modo, P53 es un control de calidad de las células. Si las células no tienen la calidad óptima, son eliminadas. P53 no está pensando en voy a evitar un cáncer o voy a evitar el envejecimiento. Está evitando las dos cosas simultáneamente. Está evitando que haya células defectuosas. El cáncer no solo nos mata, también aprendemos cosas de él. Paradojas de la ciencia, una célula cancerígena esconde el secreto de la inmortalidad. Una célula cancerígena se caracteriza, una de sus propiedades es el ser inmortal. Se puede multiplicar indefinidamente. Para definir una célula cancerígena muchas veces se utiliza la metáfora de un individuo asocial. Las células son individuos sociales que tienen que seguir unas reglas de comportamiento, no pueden proliferar, multiplicarse cuando quieran, tienen que hacer determinadas cosas que están obedeciendo a su entorno. Y una célula del hígado pues tiene que hacer unas determinadas funciones, y una célula de la sangre otras, etc. Y la célula cancerígena es la célula que se ha hecho un rebelde, un desobediente, un ser asocial que no cumple las normas y que entonces empieza a multiplicarse donde no debe, empieza a dejar de hacer su función, si es una célula del hígado, pues deja de hacer lo que debería de hacer. Y como se divide, se multiplica sin control, pues acaba invadiendo, acaba pues corrompiendo el hígado, en el caso que he puesto del hígado, y el hígado deja de funcionar. Una célula cancerígena es el jugador que no pasa la pelota, que antepone su supervivencia al bien del equipo. Cuando recibe la orden de abandonar por el bien común, la desobedece y continúa el partido en solitario.
Triple, el ratón longevo, se ha librado del cáncer. Ha heredado de sus padres un 15% de longevidad y la ha aumentado hasta un 40%. En humanos eso serían 122 años de vida sana. Todos nos hacemos la misma pregunta. Yo creo que sí que puede funcionar en humanos.